Soy la doctora Mireille Pérez Brambila, especialista en psiquiatría somática y enfermedades somáticas. Tengo más publicaciones sobre el estudio de la transexualidad en páginas web, YouTube, revistas universitarias y hospitales. Todas están protegidas con una extensa bibliografía y referencias de médicos de prestigio a nivel mundial. Mis presentaciones tienen una claridad y veracidad sobre los tratamientos más adecuados, para que cualquier persona pueda aprender sobre lo que es la transexualidad y todo lo que conlleva. Como especialista en transexualidad, he recopilado información detallada para ayudar a aquellos que buscan orientación en este proceso, así como mi propia experiencia desde el año 2010 a la fecha. Durante el transcurso de esta guía informativa y de otras, abordaremos temas como los pasos necesarios para su entendimiento, los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir por el consumo de estrógenos y otros hormonales. Es fundamental comprender que cada persona tiene un proceso único y personal en su transición, y mi objetivo es brindarles las herramientas necesarias para que se sientan seguras. La trombosis de la vena dorsal superficial del pene en la mujer transexual es una condición que puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo actividades sexuales traumáticas, masturbación excesiva, abstinencia prolongada y un estado de hipercoagulabilidad por consumo de hormonales. La mayoría de los casos son autolimitantes y se resuelven en unas pocas semanas con tratamiento conservador. Sin embargo, algunos casos pueden ser más graves y requerir trombectomía. Algunas causas de la trombosis de la vena dorsal superficial del pene de la mujer transexual, no reasignada quirúrgicamente y que consume hormonas. Parece ser que, de acuerdo a las similitudes en el contenido de publicaciones, que son escasas, la causa principal es la actividad traumática de lesión del endotelio vascular de la vena, por manipulación del pene, masturbación y otras como la abstinencia por pérdida de la erección del pene. Recordemos que la mujer transexual se ocasiona por las hormonas, un estado de hipercoagulabilidad o protrombótico y a través de los años una disfunción endotelial sistémica vascular. Sin olvidar algunos procesos infecciosos recurrentes. Es el mismo mecanismo que ocurre por igual, lesión del endotelio vascular, como prerequisito. La liberación de sustancias tromboplásticas. Las plaquetas se adhieren al endotelio vascular dañado, contribuyendo a la formación del trombo. La combinación de la activación de la coagulación y la adhesión plaquetaria resulta en la formación de un trombo en la vena dorsal superficial del pene. Manifestaciones clínicas. Dos formas, la trombosis típica y la trombosis complicada. La trombosis de la vena dorsal superficial del pene típica se caracteriza por un cordón duro y doloroso en el dorso del pene, que se extiende desde la base hasta el surco balano prepucio. En casos más graves, es decir, complicada, la induración puede persistir por semanas, causando dolor intenso al tacto y a la micción, e interfiriendo con las actividades diarias. Otros síntomas adicionales pueden incluir fiebre, cambios en la conducta y trastornos al orinar. Las etapas de la trombosis tienen su historia natural o evolutiva, que se desarrolla en semanas, es decir, la etapa aguda inicia a las 24 a 48 horas por lesión traumática del endotelio vascular, caracterizada por dolor de moderado a intenso, ocasionalmente fiebre, un cordón duro y doloroso en el dorso del pene. Después la etapa subaguda, el dolor disminuye localmente, pero persisten síntomas irritativos de tipo ardoroso o trastornos en la micción, síndrome irritativo miccional con una duración de 4 a 8 semanas. Por último, la recanalización de la vena dorsal superficial. La apertura del vaso sanguíneo obstruido y la resolución del cuadro clínico en 6 a 8 semanas.
pero podemos modificar y acortar todo este proceso con la aplicación subcutánea de heparina de bajo peso molecular. Diagnóstico. Basta con la clínica, es decir, la observancia, para establecer el diagnóstico que revelan los síntomas característicos de la trombosis, tomando en cuenta que debe establecerse un diagnóstico diferencial con otras patologías, como la linfangitis infecciosa, tromboflebitis coronal del glande, linfangitis esclerosante venérea y no venérea y otras. El ultrasonido Doppler es fundamental para confirmar el diagnóstico y evaluar la extensión del trombo. Los análisis de sangre pueden ayudar a identificar factores de riesgo, como un estado de hipercoagulabilidad. Tratamiento. Las decisiones del tratamiento de la trombosis de la vena dorsal superficial del pene corresponde al médico tratante, como es evolutiva, es decir, tiene una historia natural, a excepción que exista un fondo infeccioso. Es la vigilancia y autorresolución, pero como la mujer transexual, se condiciona algunos factores de riesgo protrombóticos. Como son los hormonales del sexo opuesto, algunas con antecedentes heredofamiliares de trombofilia, se hace necesario la indicación de anticoagulantes de bajo peso molecular, como la enoxaparina, por mencionar un ejemplo. Posteriormente existe la disolución del trombo y la recanalización de la vena sin secuelas. Prevención. Las medidas preventivas ya se han mencionado en otras publicaciones, ya que la mujer transexual se ocasiona por los hormonales que consumirá toda su vida, en un síndrome de adversidades metabólico y un estado de hipercoagulabilidad, también conocido como trombofilia secundaria, es un estado protrombótico. De ahí la necesidad del ejercicio físico anaeróbico o de fuerza muscular de por vida, y en usuarias jóvenes se indica, además del ejercicio de resistencia con pesas, el ejercicio aeróbico. Sugerido la bicicleta estacionaria a cualquier edad. El ejercicio físico vigoroso es el único instrumento antitrombótico vascular venoso y arterial. Así como la administración programada de heparina de bajo peso molecular en ciclos. Sugerencias y recomendaciones. La trombosis venosa superficial del pene es un riesgo potencial para las mujeres transexuales en tratamiento hormonal, pero con medidas preventivas adecuadas y un seguimiento médico constante, se puede reducir significativamente este riesgo y garantizar una transición segura y efectiva hacia su género deseado. Es crucial que las mujeres transexuales que presentan antecedentes de trombofilia o factores de riesgo para trombosis tomen medidas preventivas para evitar este tipo de complicaciones. La aplicación de heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, y la incorporación de ejercicio físico integral en su rutina diaria son recomendaciones importantes para reducir el riesgo de trombosis. Conclusiones finales. Por suerte, la trombosis de la vena dorsal superficial del pene en la mujer transexual hormonada es un fenómeno raro. Aunque los casos reportados son escasos, todos tienen antecedentes heredofamiliares de trombofilia y trastornos metabólicos graves, así como el uso de progestágenos de depósito y anticonceptivos en automedicación. El daño al endotelio vascular, la abstinencia y la masturbación prolongada y traumática han sido identificados como causas de la tromboflebitis autolimitada y de resolución rápida en estos casos. En comparación con los hombres no transexuales, se han reportado numerosos casos en la literatura de la trombosis de la vena superficial del pene, conocida como enfermedad de Mondor. Es importante destacar que, a pesar de su rareza, las mujeres transexuales hormonadas deben ser conscientes de los posibles riesgos y consultar a un profesional de la salud en caso de experimentar síntomas relacionados con la trombosis. Ya para terminar. El contenido de esta obra y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, el cual se ofrece para su vista, educación, información y principalmente orientación sobre todo lo relacionado con la transexualidad. Para ampliar su información, acceda a páginas web
donde hay diferentes y múltiples publicaciones sobre un mismo tema, algunas del autor y otras que han sido publicadas sin autorización o permiso del autor, anteponiendo un nombre falso de autor, con fines de lucro. Esta presentación solo contiene imágenes, gráficos y videos, así como temas musicales gratuitos y libres de derechos de autor, proporcionados gratuitamente por Pixabay y Freepik, para su presentación en YouTube, sin ninguna violación. Las demás imágenes o gráficos son originales, con sus datos estadísticos elaborados y proporcionados por el Dr. Manuel Pérez Brambila. Todas mis presentaciones no contienen imágenes ni fragmentos de video o música con derechos de autor. El nombre del autor y la página donde se descargó libremente, el nombre del autor se coloca en la presentación.